Hola oyentes de Radio Sefarad, nos ha llevado mucho tiempo, pero por fin lo tenemos con nosotros. Se trata de Miguel Sánchez, artífice y director de Alia Música. ¿Qué tal, Miguel? Hola. Bueno, Miguel, para los que no conozcan mucho de música sefardí, es uno de los, déjame que te presente como uno de los fundadores de la música sefardí española, por lo menos en determinada aspecto, en determinado enfoque, ¿no? Un enfoque basado en la investigación, en el estudio, no simplemente en coger discos y hacer nuevas versiones, ¿no? Este grupo con el que tú trabajas, Alia Música, lleva muchos años trabajando juntos. Pues sí, prácticamente casi 30 años, 28 largos. Uh-huh. Estamos a punto de llegar a la treintena. Y casi desde el principio pues son los mismos componentes, dependiendo un poco a veces del repertorio, porque también hacemos música de manuscritos hispánicos del siglo XII y XIII, pero casi siempre son los mismos componentes, es decir, es un grupo estable casi desde sus comienzos. Y en el 15, concretamente en el 2015, serían los 30 años de... Bueno, lo vendréis a festejar aquí también. ¿Cómo no? 30 años de música antigua, uh-huh. y después de 30 años la música se ha quedado todavía más antigua. Todavía, claro. 30 años más 30 antigua. años más, efectivamente. Y en estos grupos de música antigua, pues una de las características es que aparte de la música instrumental, tiene una presencia fundamental el canto, ¿no? Efectivamente, tanto en cualquiera de los repertorios que nosotros hacemos, la voz es, yo creo que el instrumento por antonomasia, ¿no? Y es el instrumento que, y sobre todo en una tradición en la que la oralidad ha sido importante para su conservación, el texto es fundamental. Uh-huh. Entonces la voz es el único instrumento que puede reproducir un texto y una melodía al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta obligada es ¿cómo llegas tú al repertorio, a estudiar lo que es la música sefardí, la música judía antigua? Mira, hubo un momento que no recuerdo ahora mismo qué momento fue, desde luego mucho antes de la formación de Alia Música, porque incluso antes hubo muchos años dedicados exclusivamente a trabajar el repertorio, que yo escuché algunos cantos sefardíes que me llamaron la atención. No recuerdo ahora mismo ni cuáles fueron. Algún canto de la tradición secular, cantos ocasionales, que era lo que en aquella época, digamos, que más se podía escuchar, ¿no? Lo que se había puesto un poquito de moda. No recuerdo, pues quizá a Maite Rubiato, a Joaquín Díaz, no recuerdo exactamente, pero y aquello me llamó mucho la atención en su momento. Y empecé a interesarme por escuchar algo más. A medida que iba escuchando, yo dije, aquí hay cosas muy, muy hermosas, muy bellas. Hay que estudiarlas a fondo, hay que ver un poco con más detenimiento este repertorio. Ese, digamos, que fue el pinchazo inicial. Uh-huh. A partir de ahí empecé a tomar contacto ya con versiones documentales, con versiones que procedían de encuestas de campo, algunas grabaciones muy antiguas de principios del siglo XX. ¿Grabaciones españolas o extranjeras? Extranjeras, uh-huh. En general extranjeras. Había una colección de discos de piedra, creo que grabados, pues no recuerdo si por Deutsche Grammophon, en los principios de Deutsche Grammophon, en Turquía y en estos sitios, a unos cantores con unas voces absolutamente espectaculares que a mí me llamó poderosamente la atención, a pesar de que eran... Por ejemplo, Jaime Efendi, ¿te suena? Efectivamente, sí, de esa generación de grandes cantores. De la primera generación que grabó. Efectivamente, sí. Que eran en realidad cantores litúrgicos que de pronto... las que cantaban las canciones eran sus mujeres, pero las mujeres no las dejaban ir al estudio de grabación, entonces ellos aprendían la canción y la cantaban después, ¿no? Pero claro, con el portento de esas voces. Unas voces, vamos, que es que yo no he encontrado esas voces en mi vida, y mira que he escuchado voces, ¿no? De estas cosas que las escuchas y se te pone la piel de gallina y que son estremecedoras, ¿no? A partir de ahí, pues ya empezó la faceta un poco de estudio de este repertorio que inicié en el CSIC, en el Departamento de Estudios Sefardíes,
Ahí conocí a Jacob Hassan. Ahí estuve unos cuantos años pues, trabajando sobre ese repertorio desde el punto de vista analítico, de los textos, de la música. ¿Y Jacob te guiaba también, a pesar de que él no se especializaba en música, o te dejaba...? Jacob para mí ha sido, yo diría que el maestro, entre comillas, y en el sentido más amplio y más hermoso del término maestro. Una persona que es capaz de provocar en el discípulo, en este caso, o en un alumno, provocar admiración, interés sobre algo concreto, ¿no? Y que además lo hacía de alguna manera también provocando el trabajo continuo. Yo recuerdo muchas veces de alguna duda que me surgía desde el punto de vista de acentuación de algún término para ver pues, si coincidía la acentuación musical con la textual. Yo los textos no los manejaba, obviamente. Y recuerdo que cuando le estaba haciendo una pregunta, estoy convencido de que a mitad de la pregunta Jacob ya sabía la respuesta, pero nunca me la decía. Pero sí me daba las pistas para que yo descubriera por mí mismo eso, ¿no? Que a veces decía, yo interiormente decía, joder, si sabe la respuesta, ¿por qué no me la dice? Nos ahorramos. Pero luego, claro, cuando tú llegabas ya al resultado, era mucho más satisfactorio porque eras tú mismo el que habías, eso sí, con la ayuda efectivamente de esas pistas muy bien dadas en su momento, pero que te hacían a ti hacer el esfuerzo. Tú eras el que tenías que hacer el esfuerzo y el que trabajar. En ese sentido me parece que ya te digo, para mí ha sido pues un maestro. Y curiosamente, y tú lo acabas de decir, y es cierto, una persona que no estaba vinculada con el mundo musical, y yo diría que es de quien más he aprendido sobre música sefardí. Tenía un oído privilegiado, aunque él también curiosamente no era casi incapaz de reproducir los sonidos. Captaba perfectamente cualquier tipo de sonido y sobre todo desde el punto de vista de la fonética pues era un tremendo especialista, ¿no? Sí, tremendo especialista y muy cerrado en su concepción. Yo recuerdo los artículos de cómo transcribir las letras, la fonética de cada palabra. Sí. Pero luego no podía reproducir y eso también le dolía, ¿no? Porque claro. Luego veía cómo los demás a veces pues, reproducíamos los sonidos y yo creo que a él le hubiera encantado hacerlo. Pero curiosamente yo aprendí más música de él, que era un filólogo, que de otros músicos y con los cuales me establecí contacto y con los cuales incluso llegué a colaborar, ¿no? Una pregunta, ¿en el CSIC pudiste acceder a documentación del propio CSIC sobre música sefardí, o las colecciones de la REA? Sí, hombre, en aquella época en ese departamento se recibían pues versiones documentales de casi todas las partes del mundo, ¿no? Se llegaban ahí pues para que fueran estudiadas más desde el punto de vista literario de los textos que musical, pero la música estaba ahí presente. Y sí se llegó a confeccionar un archivo sonoro, creo que muy importante. Luego hubo una colaboración extraordinaria con el proyecto Folklore de Moshe Saúl en Israel, donde había un intercambio de documentación musical interesantísima para poder hacer análisis comparativos, en fin. Yo creo que el material que en su momento hubo en el archivo sonoro del CSIC fue fundamental para el estudio de este repertorio. Bueno, y les vamos a comentar que hemos empezado el programa oyendo muy poquito, pero está sonando de fondo, Eleja Adonai, es una canción del álbum Puerta de Voluntad, que es uno de los dos discos que Alia Música dedicó completamente al repertorio sefardí. Luego hay en otros discos, en otras producciones hay algunos temas relacionados con el mundo sefardí, pero Puerta de Voluntad y Cantos Espirituales Judío-Español son los dos discos principales sobre este repertorio. Explícanos un poquito, Eleja Adonai, ¿qué tipo de canto es? Es curioso porque procede de la comunidad sefardí de Alepo
Y desde el principio se puede apreciar ya, sobre todo en los fragmentos, tanto en la introducción como en los interludios instrumentales, una enorme influencia de las masajas sirias. Y por eso también... Sirias, pero inventadas aquí. Que las masajas nacieron en España, después llegaron a Siria. Por claro. Ahí encontramos otro nexo, ¿no? Claro, curiosamente se conservan más allí que en otros sitios, ¿no? Y de hecho se siguen estas masajas de donde procede concretamente esos fragmentos instrumentales, se siguen interpretando allí. Son parte de la música clásica. Son parte de la música siria. clásica, efectivamente. Y nos pareció muy interesante justamente eso que acabas de decir, ese nexo, el que se conserven allí estas masajas y cómo de alguna manera esas masajas han influido en el repertorio judío-español local, ¿no? de la zona y sobre todo en algunos cantos litúrgicos. Bueno, eso es una parte del repertorio y aparte es importante señalarlo porque cuando se habla en España de música sefardí, mucha gente... se queda con la copla, nunca mejor dicho, de las coplas, o sea, de las canciones en judeo-español, que son lo que tú llamas el repertorio secular, ¿no? Sí, ocasional, cantos ocasionales. Cantos ocasionales, sí, bueno, lo que se canta en boda, la casa, romances, efectivamente. En general es un tipo de repertorio genérico en el sentido de que es de las mujeres de la casa las que lo enseñan y se lo saben, pero evidentemente la tradición sefardí está compuesta de mucha más música. Primero está la propia música litúrgica que está pautada, la forma de leer y entonar el canto en la sinagoga, que está a medio camino entre la música y la lectura, ¿no? Porque eso merece un capítulo aparte. Pero sí que hay un capítulo muy importante de música paralitúrgica, o sea que son canciones creadas fuera de la liturgia, pero que luego se incorporan y se cantan en las sinagogas y en las casas, como este Eleja Adonai que has presentado. Y ahora me gustaría, porque vamos a oír otro trocito, el inicio bien y después sonará de fondo otra vez, esta vez sí del repertorio en judeo-español, en una pieza llamada Nostalgia y Alabanza de Jerusalén. Sí, es una copla como género literario, que da cuenta pues de los deseos de las personas más ancianas de ir a Jerusalén antes de morir, ¿no? Eso es un poco lo que cuenta el texto. Musicalmente tiene mucho interés porque participa de muchas de las características más importantes de la tradición judío-española de la zona balcánica, tanto desde el punto de vista modal como de las ornamentaciones, del desarrollo que hace el cantante, la cantante en este caso, de la melodía, se notan mucho las influencias de la tradición balcánica, ¿no? Y fue un poco lo que nos llamó la atención. La verdad es que las coplas es un género literario muy interesante porque además es de creación exclusivamente judía, es decir, las coplas judío-españolas, así como hay otros cantos ocasionales, me refiero a ocasionales cuando se cantan en una ocasión concreta, como los cantos de boda o los romances, que pueden tener influencias de otras tradiciones. Las coplas son de creación judía. Vamos a quedarnos con la copla y ahora volvemos. Volvemos y luego de hablar de estos dos subgéneros de la música sefardí, los cantos ocasionales, las coplas en judeo español y los cantos paralitúrgicos en hebreo, pues vamos a ir acabando, no sin antes sí presentar la última canción que sí la vamos a escuchar completa, Dodi Yarat Le Ganó. Esta es del Cantar de los Cantares, ¿no? O más sí, o menos. Efectivamente, el texto entronca con el Cantar de los Cantares. Es uno de los llamares cantares de Bacasot, de estas súplicas, peticiones, etcétera, que es una tradición que se inició probablemente en la segunda mitad del siglo XVI entre los círculos cabalísticos sefardíes en Alta Galilea. Ahí comenzó la costumbre de levantarse grupos de hombres por la noche para cantar una serie de rogativas, poemas místicos, alabanzas a Dios. Y esa tradición tuvo su apogeo durante los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX empieza a caer en desuso y hoy
realmente solo se conservan dos grandes tradiciones de bacasote, que son la de Siria y la de Marruecos. Esta pieza, Dodi Yarat, musicalmente, y de donde nosotros la hemos tomado, es de la tradición marroquí y, bueno, tiene influencias de la música local también. Y es uno de esos poemas místicos que tú muy bien has dicho, que entronca con el Cantar de los Cantares, un poema bellísimo, por otro lado. Uh-huh. Bueno, Miguel Sánchez, Alia Música, te voy a hacer una pregunta, pero seguro que en este momento va a ser más un deseo que otra cosa. ¿Hay a la vista algún otro proyecto de música sefardí? En cuanto a grabación, no lo sé. La verdad es que últimamente el mundo del disco está en un periodo, en un impasse muy... Ya uno no sabe si es hasta conveniente o realmente sirve para algo el grabar digamos, en lo que conocemos hasta ahora como el mundo del disco, ¿no? La industria discográfica está por otros lados. En cuanto a trabajar repertorio y demás, siempre estamos en ello. Hace poco también me preguntaban cómo veía esto de los casi 30 años de actividad en este sentido. Y yo decía que de momento no hemos tomado ningún plan de jubilación. Es decir, que llegará cuando llegue. De momento, nosotros siempre que podamos disfrutar de lo que hacemos y que ese disfrute podamos hacer al público partícipe de ello y que disfrute con nosotros, ahí estaremos. ¿Sí? Pues ahí estarán y aquí están con nosotros y los dejamos con Dodi Yarat Leganó. Muchas gracias, Miguel Sánchez, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por invitarme.